Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias a todos ustedes por estar acá, por estar presentes. Es siempre un placer, aunque un poco extraño hablar hacia una pantalla sin poder ver el auditorio, pero bueno, es tiempo de pandemia, tiempo de epidemia, tiempo de peste, entonces hay que adaptarse a estas situaciones. Bueno, hoy día nos convoca este análisis, podríamos decir, el primer análisis que hay sobre una peste y sobre las consecuencias morales y políticas de una peste en una ciudad democrática, la primera democracia importante que conocemos, que es la democracia ateniense. Entonces, ¿por qué sabemos de esta peste? Por justamente la obra de Tucídides. Tucídides, que escribe la historia de la guerra del Peloponeso, y que al escribir la guerra del Peloponeso va a dedicarle una parte importante del segundo libro, de los 8 libros que componen el total de la obra, a el análisis, a estudiar esta peste, a tratar de entender finalmente las consecuencias que tuvo esta peste y por qué finalmente hay todo esto. Entonces, hoy día voy a hablar aproximadamente unos 45 minutos a una hora y después va a estar abierto ahí el chat para que ustedes puedan hacer las preguntas que tengan, las dudas que tengan, y voy a tratar de responderles en la medida de mis conocimientos de la mejor forma posible. Entonces, para entender, en todo caso, la narración de Tucídides de la peste hay que entender un poco más el concepto global de Tucídides. ¿Por qué Tucídides finalmente analiza, por qué Tucídides estudia, por qué Tucídides finalmente trabaja este problema de la peste? ¿Cuál es el interés que tiene Tucídides en entender esto? Para partir, sin embargo, quiero entonces mostrarles algo bastante simple, que es un mapa de la antigua, a ver, ahí está, ahí está. Este mapa de lo que era la antigua Grecia. Este mapa que explica globalmente qué es lo que sucede cuando llega la peste a Atenas, un poco el contexto, por lo tanto, histórico. En este mapa pueden ver que aparece de un lado lo que es el Imperio Ateniense. El Imperio Ateniense era bastante más grande porque también englobaba parte de lo que es hoy en día la costa de Turquía, que acá desaparece, pero está acá el Imperio Ateniense. Como pueden ver, es un imperio que se concentra en el mar Egeo, y por lo tanto no tiene, salvo en esta parte antesalia, no tiene importantes territorios al interior. Frente a ellos están los enemigos de Atenas, que son los espartanos, que ahí está la capital, y son varios reinos, o varios, no solo reinos, hay república y un poco de todo. Por ejemplo, Corintia, hay democracia, hay sistemas oligárquicos, hay una mezcolanza Macedonia, que es una monarquía, etc. Y por lo tanto, esto es, en cambio, la alianza de Esparta es un imperio, perdón, no un imperio, una alianza militar, y esta alianza es una alianza principalmente terrestre. ¿Qué es lo que quiere decir esto también? Quiere decir que Esparta y otras ciudades más de su alianza eran ciudades que, salvo Corintio, que estaba acá, eran ciudades que se dedicaban a gran parte de la agricultura. Atenas, en cambio, que está acá, es una ciudad comercial y es un imperio comercial. Eh, Pasa, y acá, bueno, no se ve, llegan hasta el Mar Negro y comercian ahí con lo que es hoy en día Ucrania. De hecho, gran parte del trigo ateniense venía de Ucrania. Comercian también con Chipre, con Egipto, con lo que es hoy en día el Líbano, lo que es también el territorio palestino, etcétera. Entonces, lo que era Palestina después con los romanos. Entonces, ahí hay una diferencia muy grande entre ambas ciudades. Atenas, por lo tanto, centrada en el mar. Atenas abierta hacia el exterior. Atenas, como dice Pericles en la oración fúnebre de Tucídides, es una ciudad en que cualquier extranjero puede llegar, puede ver, una ciudad que no guarda los secretos, sino que está abierta a todo el comercio de todo el mundo. Los extranjeros son bienvenidos, el otro es bienvenido en Atenas. Por lo tanto, hay este contexto y tenemos, por lo tanto, dos ciudades, dos grupos que van a entrar en conflicto, que van a entrar en guerra
por una serie de razones. La principal, nos dice Tucídides, es por el miedo que el progresivo aumento del poder ateniense creó en Esparta. Y por lo tanto, este miedo de los espartanos los va a llevar a declarar la guerra. Lo interesante es ver que Tucídides, cuando narra esta guerra, lo que le interesa es no solo hacer como un diario de lo que sucede, sino que entender las razones profundas que llevan a los seres humanos a actuar de esta forma. La guerra es un gran maestro, por lo tanto, y un maestro que nos revela no solo el contexto, sino que nos revela las verdades sobre la naturaleza humana. Nos muestra, por lo tanto, qué es realmente el ser humano. Nos muestra el ser humano desnudo, nos muestra el ser humano, por lo tanto, en su esencia, podríamos decir, más pura. Y por ende, Tucídides considera que al narrar esta guerra lo que está dejando es una herencia para siempre. Una herencia que va a permitir que los que vienen después puedan aprender de los errores cometidos por los atenienses, por los espartanos, y así lograr evitar que se vuelvan a producir este tipo de errores. Entonces, la guerra del Peloponeso, que narra Tucídides, va a durar del 431 al 404. Lamentablemente, no tenemos el final del texto, porque Tucídides o no alcanzó a escribirlo, lo más probable, o porque murió en el proceso de reacción, o se perdió. Lo que sí sabemos es que Tucídides va a narrar la mayor parte de la guerra, y el episodio de la peste está narrado con gran dramatismo, gran detalle, y con un trabajo muy interesante de parte de Tucídides. Entonces, la guerra del Peloponeso tiene lugar entre 431 al 404. Y en esta guerra va a haber, por lo tanto, dos concepciones que se van a enfrentar. De un lado, la concepción de la ciudad comercial, la ciudad abierta, la ciudad democrática de Atenas, contra el otro lado la oligarquía guerrera y centrada principalmente en la agricultura de Esparta. Entonces, este conflicto, por lo tanto, entre Atenas y Esparta, va a ser también un conflicto entre dos tipos de cultura y entre dos formas de entender la política. Entre dos formas también de entender el rol que tiene el ser humano en la polis en la cual vive y cuál es también su relación con el resto. Tucídides entonces nos narra cómo parte la guerra y cómo ambos poderes van a tomar estrategias militares distintas. ¿Por qué estrategias militares distintas? Por una razón bastante simple. Atenas, siendo un imperio marítimo, teniendo un imperio marítimo, dominando por lo tanto las islas y el mar Egeo, va a optar por estrategia la guerra naval. Su flota es superior a cualquier otra flota de Grecia, y por lo tanto lo que va a hacer es, lo que acá aparece con estas líneas negras, va a hacer excursiones marítimas para atacar a sus enemigos. ¿Cuál es el objetivo? Partir acá del Pireo, el puerto ateniense, y desde ahí entonces aprovechar del mar para desembarcar sus tropas, atacar al enemigo y volver a los barcos y así ir a otro lado. Esparta, en cambio, lo que va a hacer es enviar su ejército y de paso recuperar los ejércitos de sus aliados, Corintio, Megaria, etc., y también de Boeotia, y a partir de eso invadir el Ática, es decir, la región de Atenas, y a partir de esta invasión, por lo tanto, lograr ejercer el máximo daño contra el poder ateniense. Una de las razones de por qué la guerra es tan larga es porque con esta estrategia ningún poder podía vencer al otro. Los atenienses no ponían en juego el poder espartano, los espartanos no ponían en juego el poder ateniense. Entonces va a ser desde el 431 al 424 aproximadamente una guerra en la cual nadie se hace realmente daño. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que, por lo tanto, cada vez que Esparta invade el Ático, los habitantes de la campiña ateniense se refugian en Atenas. Atenas está protegida por una serie de muros, entre ellos los grandes muros que conectan la ciudad con el puerto, con el Pireo, y por lo tanto los espartanos no tienen forma de conquistar Atenas. Y entonces Atenas va a ser invadida, el campo, la campiña ateniense a ser invadida, pero la ciudad va a permanecer intacta.
Tucídides nos narra, sin embargo, el sufrimiento que esto va a generar entre los habitantes del campo ateniense. Y de hecho nos va a describir cómo, cuando se produce la primera invasión de los espartanos, los habitantes de esta zona se ven obligados a abandonar el lugar, su residencia, e ir a refugiarse en Atenas. ¿Cuál es el problema que sucede? Todos estos refugiados, por lo tanto, se deben encontrar dónde vivir. ¿Y dónde encuentran dónde vivir? Donde sea en Atenas. Incluso los templos van a vivir en las calles, a lo largo de los grandes muros, etc. Entonces va a haber la población de Atenas, urbana, la población urbana de Atenas va a aumentar enormemente. Estos, por lo tanto, refugiados van a generar los problemas que hasta el día de hoy sabemos que se producen cuando hay grandes olas de refugiados. Problemas para encontrar dónde vivir, problemas para encontrar cómo alimentarse, problemas con la higiene también, y hay que pensar en una época en la cual todavía no había alcantarillados, entonces imaginan una ciudad que ve multiplicada por 3 su población, los problemas higiénicos que eso genera. Entonces, los atenienses se concentran su población en la ciudad. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que, y Tucídides nos lo narra en el libro 2, entre el capítulo 47 al 54 del libro 2, sucede que en un momento se inicia una peste. ¿Esta peste dónde parte? Parte en, Tucídides nos dice, Etiopía. Ahora, Etiopía no es, en esa época no era el país de Etiopía como lo conocemos, sino que es la zona africana que está al sur del Nilo. Es la zona, por lo tanto, lo que llamaríamos la África negra o la África subsahariana. Parte en Etiopía. Y Tucídides nos dice, esta peste va remontando a Egipto, después va afectando a otros países, etc. Y donde más fuerte golpea es en Atenas. Se calcula que durante el periodo de la peste aproximadamente 1/3 de los habitantes de Atenas muere. ¿Qué es la enfermedad que causa esta peste? No lo sabemos con certeza. Hay ciertas teorías que plantean que la fiebre es un tipo de fiebre tifoidea, por unos hallazgos que se encontraron hace ya varios años construyendo el nuevo aeropuerto de Atenas, pero no se está seguro porque también puede corresponder a otra peste que sucedió siglos después. Hay algunas teorías que plantean que puede ser también un brote de ébola, que correspondería a ciertas características de la enfermedad que no tienen ninguna otra, etc., pero no se sabe. ¿Por qué no se sabe bien? Porque no se ha encontrado ningún cadáver de la época donde haya suficiente material para poder hacer un análisis para detectar a través de un test de PCR qué era. Tampoco se sabe si era una enfermedad bacterial, de origen bacterial o viral. No se tiene certeza. Lo que sí se sabe es que era una enfermedad altamente contagiosa y con una mortandad de 1/3, lo cual muestra el nivel de virulencia frente al cual el coronavirus que nos afecta hoy en día es un juego de niños. O sea, por lo menos eso nos puede servir de consuelo en cierta medida. No tenemos que preocuparnos de algo tan grave como tuvieron que preocuparse los atenienses en su momento. Entonces, ¿dónde llega primero esta peste? Llega primero al puerto. Los primeros afectados de la peste están en el Pireo, el puerto de Atenas, y después va subiendo por los largos muros y termina afectando el conjunto de la ciudad. Y Tucídides nos describe los síntomas de esta enfermedad. Y lo que queda claro cuando uno lee, en el capítulo 49 de la historia de la guerra del Peloponeso, uno lee los síntomas, son síntomas que eran bastante molestos, lo mínimo que uno podría decir. La enfermedad partía atacando la cabeza. Después había un enrojecimiento de los ojos, se inflamaban, también se inflamaban los órganos internos, la garganta, la lengua también, y uno empezaba a sudar, transpirar sangre, el aliento de los enfermos era particularmente fétido, después había una serie de estornudos que se iban produciendo, la tos también, después el estómago, y el estómago era afectado por una bilis que generaba diarrea y generaba vómitos, etc. Y posteriormente todo el tacto dolía, por estar en contacto con cualquier cosa era generado dolor,
lo cual hacía que las personas también se llenaran de llagas, de ampollas, etc. Y trataban de consumir agua como sea, incluso se tiraban a los pozos para tratar de bajar la fiebre, pero nada de eso funcionaba. Y después, cuando ya parecía que la enfermedad estaba pasando, y entre 7 a 9 días, cuando los síntomas empezaban ya a descender, ahí era cuando se producía la muerte. Ahora, Tucía nos dice que hay, sin embargo, parte de los enfermos que lograban curarse y que quedaban inmunes a la enfermedad. No completamente inmunes porque podían volver a enfermarse, pero no morían. Si uno lograba sobrevivir una vez a la enfermedad, los golpes siguientes que te da la enfermedad eran mucho menos fuertes y sin que causaran la muerte. Otro punto que es bastante interesante de ver y que por eso ha llevado a que algunos especulen, por ejemplo, que era una enfermedad de ébola, es que los animales también eran afectados. Por ejemplo, las aves carroñeras, si comían un cadáver, morían también. Los perros vagabundos, o sea, los perros en general, también si trataban de masticar un cadáver, también morían. Entonces, era una enfermedad que afectaba no solo el cuerpo humano, sino que también los animales. Y Tucídides, por lo tanto, subraya lo particular de esta enfermedad porque abarca a esta serie de elementos. Ahora, esta crisis, y mi interés acá es más que subrayar el aspecto médico, del cual estoy muy lejos de ser especialista, entonces no tengo tampoco mucho que agregar, es el aspecto moral y ético que genera y político también que genera esta epidemia, esta peste. Por ejemplo, Tucídides nos describe, que cuando alguien se percataba de que estaba enfermo, caía en un desánimo general. Y hacía que, por lo tanto, este desánimo era también contagioso. Y contagiaba a todo su hogar, contagiaba a toda su casa, y por lo tanto había casas enteras en que el desánimo cundía, la enfermedad también, y todos terminaban muriendo. Hogares enteros, por lo tanto, que llevó a que personas que estaban en la miseria de un golpe se encontraban heredando fortunas, y que también llevó a que familias enteras, linajes enteros de personas importantes, nobles, etcétera, fueran desaparecidos. Eh, También lo otro que escribe Tucídides es el miedo que genera esto. Y de hecho, ayer cuando vi esto que en Vallenar trataron de quemar la casa de una persona que está contagiada, con coronavirus, no puedo dejar de recordar acá lo que plantea acá Tucídides. ¿Por qué? Porque nos dice que, que el miedo hacía que las personas no se atreviesen a poner en contacto los unos con los otros. Por lo tanto, que casi se practicara ya en esa época, podríamos decir, una especie de distanciamiento social bastante marcado. El miedo, por lo tanto, hacía que las personas evitaran entrar en contacto. El miedo, por lo tanto, generaba, ¿qué cosa? Generaba que muchas personas murieran solas. Y también cuando uno piensa estas noticias que, por ejemplo, uno ha visto de lo que sucedió en España, en la cual hubo hogares de ancianos que quedaron completamente abandonados durante la epidemia y que encontraron cadáveres de ancianos muertos ahí, uno no puede dejar de pensar también que se está repitiendo la historia que nos describe acá Tucídides, en que, por lo tanto, también había muchas personas que enfermas se decían, bueno, ya voy a morir, entonces ¿qué es lo que hago? Voy a festejar. Y por lo tanto hacían reuniones sociales, hacían, diríamos, carreteaban, con un vocabulario un poco más moderno, carreteaban, ¿por qué? Porque consideraban que la muerte era lo único que les quedaba, o sea, la muerte era segura, y entonces decían, bueno, hay que disfrutar lo máximo que se puede ahora. Y por lo tanto, entonces se generaba todos estos sentimientos extremadamente exacerbados de las pasiones, la pasión del miedo, la pasión del disfrute, etc. Y esto llegaba a tal nivel que rápidamente los atenienses se dieron cuenta de qué cosa, de que los enfermos, de que los que cuidaban a los enfermos solían contagiarse mucho más rápido que los que no cuidaban a los enfermos. Por lo tanto, el que era virtuoso, el que era bueno, el que hacía todo lo posible para ayudar a sus
familiares, sus amigos o anónimos que estaban enfermos, se enfermaban mucho más fácil. Y por lo tanto, eso llevó también un quiebre en el cuidado de los unos a los otros. Y llevó a que, por lo tanto, el que se veía cuidando a una persona era rechazado. Nuevamente, cuando uno piensa por las muestras de discriminación que, por ejemplo, ha habido en contra del personal médico en nuestros días, uno se dice, bueno, la historia se repite completamente. En tantos lugares en los cuales se está generándoles problemas a los médicos y enfermeros, enfermeras, etc., podemos ver cómo esto se repite. ¿Qué es lo que quiere decir esto entonces? Quiere decir que, por lo tanto, la piedad era una emoción peligrosa, era un acto peligroso en esta peste. Y esto lleva entonces a que por lo tanto hay una serie de normas sociales que en el periodo de peste se rompen. ¿Qué otra cosa se rompe? Se rompe el respeto a la religión. Por ejemplo, y acá Tucídides nos describe cómo los templos se transformaron en lugares donde se almacenaban los cadáveres. Los cadáveres que anteriormente los cadáveres que anteriormente recibían todo un cuidado, y hay que recordar, los griegos tenían toda una ceremonia fúnebre bastante importante. Basta pensar que en la historia de la guerra del Peloponeso aparece la oración fúnebre de Pericles, donde justamente se produce antes de la peste para honrar a través de una ceremonia a los muertos en la guerra. Y entonces, en cambio acá, durante el periodo de peste, el respeto hacia los cadáveres se pierde. Los templos se llenan de cadáveres y los hombres, por lo tanto, que sufren la peste, pierden todo el respeto por la religión. Por lo tanto, se pierde el respeto hacia la religión y se pierde el respeto también hacia los otros. Por lo tanto, la peste destruye los fundamentos mismos de lo que es la sociedad para Tucídides. Ejemplo de esto es, insisto, es la falta de respeto hacia los rituales fúnebres. En Grecia, los muertos eran cremados. Y por lo tanto había todo un proceso en el cual se erigía una pira fúnebre y ahí se quemaba el cadáver del muerto. Y en general estos cadáveres, eran quemados solo uno a la vez. Cada pira era para un cadáver. En cambio, acá Tucídides nos describe cómo, debido a la peste, por ejemplo, había una pira fúnebre y antes de que prendieran fuego, había familiares que llevaban el cadáver de uno de los suyos y sacaban el cadáver que estaba en la pira, ponían el suyo y prendían fuego y se iban corriendo para así tratar de cumplir el rito religioso. O también había una pira que estaba quemando un cadáver y llegaban personas con un cadáver y lo tiraban encima de la pira para ahí poder acumular, para poder así cremar su ser querido. ¿Cuál es la razón de esto? La razón de esto era porque también hay había falta de madera. Había falta de madera, entonces no se podía hacer los ritos. No había tampoco, y podemos ver ahora, los problemas económicos que genera una peste. Entonces imagínense, cuando muere un tercio de la población, la dificultad que había para poder abastecerse de también lo mínimo necesario para poder ejercer este rito fúnebre. Por lo tanto, la peste destruye la relación que establece toda sociedad entre los vivos y los muertos. La peste, por lo tanto, genera un daño moral, podríamos decir, fundamental y general en una sociedad. Y esto, entonces, como se ve también, como les dije, en el hedonismo que está desatado, en el disfrute finalmente, lo que queda de vida, que genera este miedo a la muerte. ¿Esto lleva a qué cosa? Lleva a que las leyes sean continuamente violadas en todos los aspectos. Tucídides mismo nos lo dice, que antes las personas, la ley servía para, por lo tanto, retener sus comportamientos peores, y que ahora, debido al miedo, debido a la muerte, debido a todo esto, entonces las personas ya no respetan la ley.
Y no solo eso, sino que la gente tampoco ya no está dispuesta a sacrificarse por un noble ideal. Y pasa a ver, por lo tanto, ¿qué cosa? Pasa a existir. ¿Qué es lo que pasa a existir? Pasa a existir, por lo tanto, la idea de que lo que hay que hacer es tratar de hacer lo que sea más útil en el momento. ¿Y qué es lo útil? Es obtener, por lo tanto, el placer. Y, por lo tanto, no hay ya nada que logre contener los instintos más bajos del ser humano. Se ve que no hay forma de castigar los delitos. Y si no hay forma de castigar los delitos, entonces no hay razón para no cometerlos. Entonces Tucídides nos describe cómo en ese periodo en Atenas, entonces hay una ola de robos, una ola de todo tipo de delitos que se están produciendo, porque no hay poder que controle las pasiones humanas. Por lo tanto, podríamos decir, y bueno, acá uno puede pensar en el gran traductor de Tucídides, que fue Hobbes, en que la peste nos trae de vuelta al estado de naturaleza, nos trae de vuelta al estado, por lo tanto, básico del hombre, y el estado en el cual, al no haber un leviatán que nos impone una norma, lo único que queda es la guerra todos contra todos. Esto entonces, esta peste, por lo tanto, genera también una crisis política bastante importante. Crisis política, ¿por qué? Porque Pericles, que era el gran líder, el gran estratega ateniense, pierde su poder. Y de hecho va a ser despojado de... Bueno, voy a explicar esto bien porque ahí me queda un poco confuso. En Atenas se elegían 10 estrategas cada año. Y estos estrategas eran los encargados un poco de gobernar la ciudad junto a la asamblea. Pericles llevaba casi 30 años siendo continuamente elegido estratega. Y por lo tanto era el gran líder de Atenas, como Tucídides nos dice, era un gobierno que en teoría, en el nombre, era una democracia, pero en los hechos era el gobierno de uno, el mejor de sus ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que Pericles acá pierde la elección, de hecho es cesado de su cargo, y los atenienses, por lo tanto, consideran que su liderazgo lo está llevando a la catástrofe. Y hay, por lo tanto, una crisis, además de la crisis sanitaria, se genera también una crisis política. Y esta crisis política, por lo tanto, va a llevar a que Atenas ofrezca la paz a Esparta, y Esparta va a rechazar esta paz. Sin embargo, y acá uno puede ver también cómo se produce la recuperación ateniense. Tucídides nos va a indicar varias veces en su relato cómo una de las grandes sorpresas que se llevó toda Grecia es que Atenas logra recuperarse una y otra vez de una serie de desastres. El desastre de la peste, el desastre de la expedición a Sicilia, y otros más. Esos son los dos principales. Acá Atenas, ¿cómo se recupera? Se recupera llamando de vuelta a Pericles, y Pericles va a lograr restablecer el poder ateniense. Pericles va a morir poco después. De hecho, la peste de Atenas conoce 3 olas y muere el año siguiente en la segunda ola de la peste. Por lo tanto, bueno, y también podemos ver algo también de actualidad con esta idea de las distintas olas que tiene el coronavirus. Entonces, Atenas logra recuperarse. Atenas logra recuperarse de esta peste, y acá se produce algo que es bastante interesante, que hay que tener en cuenta, y que Tucídides nos insiste sobre esto, y que es la idea de que la razón, o más bien el motivo, de por qué Atenas termina perdiendo la guerra, no es por la peste. La peste sí ayudó, la peste fue algo que se agregó y que empujó y que profundizó los problemas atenienses. Pero la verdadera causa de la derrota ateniense, ¿cuál es? Es una crisis política. Y es el hecho que tras la muerte, y es lo que nos dice Tucídides en el 265, después de la muerte de Pericles, los dirigentes posteriores, los dirigentes que vinieron después en Atenas, fueron dirigentes que no tenían la grandeza, no tenían la capacidad, no tenían la inteligencia, no tenían la honestidad, no tenían la virtud, finalmente, que sí tenía Pericles. Y que por lo tanto, la verdadera causa
que lleva a la derrota de una ciudad, y en este caso la ciudad democracia ateniense, es la pérdida de la virtud política. Por ende, la peste es lo que muestra de forma más clara esta progresiva pérdida de los valores morales de Atenas. Ahora, en su relato La peste, Tucídides, sin embargo, nos insiste, nos plantea que hubo una serie de comportamientos morales dignos de destacar. El primer comportamiento moral digno de destacar es el comportamiento de los médicos. De hecho, Tucídides nos describe cómo eran los propios médicos que siempre fueron a visitar a los enfermos y que fueron, sin embargo, los que tuvieron la mayor tasa de mortandad. ¿Y por qué fueron los que tuvieron la mayor tasa de mortandad? Porque ellos siguieron cumpliendo su deber de auxiliar a los enfermos. Y por lo tanto, al ir a auxiliar a los enfermos, murieron mucho más que el resto de la población. Acá, nuevamente, uno no puede dejar de pensar en el precio que está hoy en día pagando el personal médico. En todos los países afectados por el coronavirus, donde la tasa de enfermos entre el personal médico es mucho mayor al resto de la población. Por lo tanto, podemos ver cómo, incluso pese a toda la tecnología nueva que tenemos, incluso pese a todos los conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos que tenemos, se siguen produciendo fenómenos similares. Y, por lo tanto, acá hay que recordar, Grecia es donde nace la medicina como tal, es donde tienen lugar los primeros los juramentos hipocráticos, etc. Y, por lo tanto, tenemos, ¿qué cosa? Tenemos que la virtud y la ética, por lo tanto, que deben aplicar los médicos, sigue siendo de actualidad. Y sigue siendo la misma, podríamos decir. Por lo tanto, una continuidad que, pese a todo el desarrollo de la medicina, en eso no ha cambiado. Entonces, insiste, el comportamiento de los médicos fue un comportamiento virtuoso acá. Fue un comportamiento que pagaron con su vida. Por lo tanto, si bien la mayor parte de la población se negó a seguir haciendo sacrificios, a sacrificar su propia vida por el bien común, sin embargo, una parte de la población que siguió cumpliendo su deber. Otro comportamiento que Tucídides nos dice que fue virtuoso y que de hecho lo experimentó él mismo, fue el comportamiento de los que se recuperaron de la enfermedad. Y nos dice, cuando alguien se enfermaba, y nos dice entre ellos estuve yo también me enfermé, nos dice Tucídides, yo también me enfermé, pero logré salir vivo de esta. ¿Y qué es lo que pasaba? Pasaba que los que habían obtenido la tan famosa inmunidad, que ya se dice, los que habían obtenido esta famosa inmunidad, ¿qué es lo que hacían? Iban a visitar a los enfermos. Porque llenos de piedad, porque ellos también habían sufrido la enfermedad, habían sudado sangre, habían tenido los vómitos, habían tenido estos dolores de cabeza atroces, etc. Entonces, ellos también, ¿qué es lo que hicieron? Ellos también, por lo tanto, movidos por la piedad, por lo tanto, por el sentimiento de piedad, ¿qué es lo que hacen? Van a visitar a sus amigos enfermos, van a visitar a sus familiares enfermos y tratan de hacer todo lo que pueden. ¿Para qué? Para, por lo tanto, ayudar a los que están mal. Y, por lo tanto, tenemos también un segundo grupo que logra hacer comportamientos virtuosos. ¿Cuál es este segundo grupo? Los recuperados de la enfermedad. Por lo tanto, incluso dentro de la peor de las epidemias, podemos encontrar comportamientos que van a permitir la recuperación de Atenas. Ese aspecto. No es un azar que, por ejemplo, cuando Albert Camus escribe La peste, uno de los textos que más le van a servir de inspiración, y que de hecho hay varios pasajes de esta novela de Camus que son extremadamente cercanos a lo que escribe Tucídides. De hecho, Camus mismo lo va a reconocer. Cuando piensa en los comportamientos de los doctores, por ejemplo, el doctor Raúl en la peste, lo piensa a partir de lo que escribe acá Tucídides. Y por lo tanto podemos ver contexto que también sirve de inspiración para la literatura moderna. Ahora, Tucídides también nos describe y nos dice, bueno, ¿qué interés también hay de ir estudiando esta peste? ¿Cuál es la idea finalmente de plantear, de analizar esta peste? Es para poder, como les dije, evitar, Tucídides quiere escribir la historia para evitar ¿qué cosa? Para evitar que los errores y los horrores que se cometieron en su época se vuelvan a cometer.
Por lo tanto, Tucídides plantea la importancia que tiene el conocimiento. El conocimiento, y acá, por ejemplo, ayudar a una gran helenista francesa, Jacqueline de Romilly, diga que hay un gran optimismo en Tucídides, porque Tucídides piensa que a través de la razón humana podemos mejorar nuestra situación. Entonces Tucídides dice el conocimiento es lo que nos va a permitir evitar situaciones tan graves en el futuro. Y acá entonces Tucídides plantea que el primer, finalmente, deber del conocimiento, la primera virtud del conocimiento, es reconocer los propios límites de este conocimiento. ¿Cuáles son los límites en este caso? Primer límite es, por lo tanto, que Tucídides dice, yo no puedo saber cuáles son el origen de este mal. Y dice, no voy a especular sobre si tiene un origen divino o un origen natural. Yo solo voy a describir los síntomas y tratar de explicar las consecuencias que tuvo esta enfermedad sobre la población ateniense. Está por sobre mi capacidad de hacer eso. Ahora, interesante, en el último discurso de Pericles va a decir que la peste tiene una causa sobrenatural. Y Tucídides, cuando escribe ese discurso, recopia esa idea de Pericles. Ahora, Tucídides nos dice, bueno, ¿cuál es la idea de esto? La idea, por lo tanto, de esto es permitir que, analizando por qué tuvo lugar el mal, los políticos del futuro, los dirigentes del futuro, los médicos del futuro puedan evitar que esto se produzca. Ahora, hay algo que no va a cambiar, nos dice Tucídides, y que es que el ser humano sigue siendo el mismo. Y como las pocas comparaciones que traté de hacer entre lo que escribe Tucídides acá sobre la peste de Atenas y lo que tiene lugar hoy en día, podemos ver que hay muchas cosas que continúan. Comportamientos virtuosos, pero también comportamientos viciosos en ese aspecto. Mucho menos amplificado porque no tenemos un tercio de las personas que están muriendo, pero si nos es muy difícil pensar que si el coronavirus fuera tan mortal como fue la peste de Atenas, probablemente la vuelta al estado de naturaleza hubiese sido la misma. Basta pensar lo que sucedió en nuestro país durante el terremoto del 2010 para ver cómo esa vuelta al estado de naturaleza se produce con bastante facilidad. Ahora, ¿cuál es la principal lección que Tucídides saca de esto? Es la lección de que es central, por lo tanto, además del conocimiento, la capacidad de autolimitarse. Atenas, ¿por qué finalmente sufre tanto por la peste? Sufre porque al desarrollar su imperio, desarrolló una serie de odios en las otras ciudades griegas. Y estos odios llevaron a que le declararan también la guerra. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa, nos dice Tucídides, que debido a esto, entonces Atenas está obligada a pelear para poder sobrevivir. Y como ya no puede, por lo tanto, defender todo su territorio, entonces se ve obligada a que los habitantes del campo alrededor de Atenas, de la campiña alrededor de Atenas, tengan que venir a refugiarse dentro de la ciudad. Por lo tanto, la ambición excesiva de Atenas la lleva a que no pueda proteger su propio territorio. Y por lo tanto, debido a esta acumulación de refugiados, se va a producir también que la peste tenga una tasa de contagio extremadamente fuerte en Atenas, mucho más fuerte que en cualquier otro lugar de Grecia. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto también? Quiere decir que, por lo tanto, el rol de la inteligencia pasa por tratar de conocer lo máximo que se pueda, desarrollar lo máximo el conocimiento, y este conocimiento también pasa por la autolimitación. Saber autocontenerse, saber autolimitarse. Pero eso no es natural el ser humano. El ser humano, para Tucídides, por naturaleza, podríamos decir, es un ser humano, es ciego. Es ciego lo que sucede, es un ser ambicioso, es un ser que busca, por lo tanto, aumentar cada vez más sus bienes, por lo tanto. Y también otra serie de sus posesiones, su riqueza, etc. Por lo tanto, pero este aumento de la riqueza, ¿qué es lo que genera? Genera, por lo tanto, comportamientos viciosos como los de la peste, en los cuales las personas que un golpe se ven llenas de riqueza se dedican a utilizar esas riquezas para disfrutar lo máximo que pueden en el mínimo tiempo posible frente al miedo a la muerte. Por lo tanto, hay también cualquier conocimiento del ser humano tiene que tomar en cuenta la dimensión trágica de la existencia humana. Y esta dimensión trágica pasa, primero que nada, por el hecho que la muerte es inevitable, por el hecho que también hay una serie de elementos que no podemos controlar. ¿Cuál es el elemento más claro que no podemos controlar también?
además, bueno, además de la muerte, el hecho de que puede suceder una peste que nadie espera. Los atenienses, cuando parte la guerra, no esperan que esté esta peste. En noviembre del 2019 nadie esperaba que una epidemia de coronavirus tenga lugar con todas las consecuencias dramáticas que estamos viviendo el día de hoy. Pero es lo que sucedió. Y por lo tanto, como no podemos prever, no podemos saber que eso es lo que va a suceder, por lo tanto hay una dimensión de lo desconocido, que siempre hay una dimensión irracional de lo coyuntural que siempre va a terminar apareciendo, y que por lo tanto cualquier conocimiento tiene que reconocer que es un conocimiento limitado. La estrategia, por ejemplo, de Pericles para la guerra era una estrategia muy buena, pero no tomó en cuenta estos aspectos. No tomó en cuenta este aspecto, era una excesivamente racionalista, podríamos decir, y por lo tanto no tomó en cuenta que podían aparecer estos elementos imprevistos y generar un daño gigantesco a la ciudad de Atenas. También, ¿qué otra cosa quiere decir? Quiere decir que si bien la naturaleza humana tiene este aspecto nefasto, también tiene un aspecto noble, tiene un aspecto virtuoso. Ya insistí la virtud de los médicos, ya insistí la virtud de los que logran inmunizarse a la enfermedad y van a ayudar al resto, pero también tu nos dice incluso hubo personas que no se habían enfermado y que siguieron ayudando al resto. Siguieron yendo a visitar a los enfermos, siguieron apoyando a los que estaban, y que ellos murieron en mayor número que los otros, pero lograron por lo tanto sobreponerse del miedo a la muerte para ejercer acciones virtuosas, para seguir viviendo de acuerdo a la virtud. Y también nos muestra, ¿qué otra cosa? Los límites de la ley humana. La ley humana trata, en la medida de lo posible, controlar las pasiones. Pero estas pasiones, de una forma u otra, van a terminar surgiendo, sobre todo en los periodos excepcionales, en los cuales pasa a ser muy, muy difícil de contenerlas. Y por lo tanto, la ley es una ley que, y hay, bueno, hay otros textos de Tucídides donde se sigue discutiendo este problema de la ley. La ley, por lo tanto, también tiene una limitación muy grande, que es que no logra reprimir los instintos buenos y malos del ser humano. Ahora, Tucídides nos dice, insiste también a lo largo del texto, la importancia que tiene para él el cuidado de los muertos. Por ejemplo, cuando en el libro 7 hace la apología, perdón, la apología de Nicías, dice, bueno, Nicías era el más virtuoso de todos los atenienses. ¿Y cuáles son los actos virtuosos de Nicías? Es que él siempre se preocupa de darle sepultura digna a los muertos. Por lo tanto, incluso en la guerra, incluso en las epidemias, incluso en todo eso, hay un deber que tenemos hacia quienes, hacia los cadáveres, hacia, por lo tanto, los muertos, hacia todos ellos, que es tratarlos con dignidad. Y por ende, en el pensamiento de Tucídides está muy marcado esto. ¿Por qué? Porque cuidar a los muertos es también cuidar el conjunto de los lazos sociales. Una sociedad no solo los vivos, son los que murieron y los que están por nacer, los que van a venir, los que vinieron, los que están. Y por lo tanto, Tucídides nos plantea que cualquier sociedad digna de ese nombre es una sociedad, por lo tanto, en la cual esta continuidad histórica y este, por lo tanto, conocimiento de la limitación que tenemos nosotros mismos sobre nuestra existencia está presente. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Y acá también hay que citar a un texto posterior, que está en Tucídides, pero posterior a la narración de la peste, que es Nicías, cuando en el libro 7 también dice que la ciudad son los hombres. La ciudad no son las murallas, la ciudad no son los barcos, la ciudad no es un territorio. La ciudad son los hombres que la habitan. Y por eso la caída de una ciudad es principalmente la caída política de esta ciudad. Es que la polis ya no logra producir, ya no logra crear, ya no logra formar buenos ciudadanos. La peste acelera ese proceso. La peste magnifica ese proceso. Pero Atenas logra recuperarse. ¿Por qué? Porque todavía en ella queda suficiente virtud. Y a medida que Atenas se sigue corrompiendo, esa virtud desaparece y por lo tanto cae en desgracia. Andrés Tompolis, por lo tanto, la ciudad son los hombres. Y esto, ¿qué es lo que quiere decir? Que el destino finalmente de toda comunidad política es un destino que está en nuestras propias manos. Atenas, en el 429, 430, podía elegir qué hacer. Nosotros hoy en día también podemos elegir qué hacer. Por lo tanto, es central recuperar, podríamos decir, una dimensión política que
sea capaz de entender los límites a la vez de tu acción política, pero también la profunda necesidad y la profunda nobleza que hay en la acción política. Y esta acción política, ¿qué es lo que debe llevar? Debe llevar hacia vivir una vida virtuosa y hacia, por lo tanto, plantear que toda sociedad, como les dije, está constituida por los muertos, los vivos y los que vendrán. Y que por ende, Tucídides insiste, el gran punto, finalmente, que permite superar los daños, los costos, la destrucción que genera una epidemia, ¿cuál es? Es la capacidad, por lo tanto, de formar buenos ciudadanos. Es la capacidad de tener buenos líderes, y acá Pericles es el ejemplo mismo de un gran líder, el líder incorruptible, el líder que pone por encima de su interés personal el interés de la ciudad, el líder, por lo tanto, que está dispuesto a sacrificar su bienestar privado por la esfera pública. Entonces, podríamos decir que la peste, ¿qué es lo que hace? La peste nos muestra, es como un test de estrés, podríamos decir, para una ciudad. Y que dependiendo de la capacidad, finalmente, política de una ciudad, de una comunidad política, va a depender qué tan buena sea su respuesta. Entonces, en este caso, uno no puede dejar de pensar, viendo, o por lo menos yo no puedo dejar de pensar, viendo lo que sucede con el coronavirus, por ejemplo, las diferencias que hay entre los distintos países. Como, por ejemplo, actuó Corea, cómo está actuando Alemania, comparándolo con otros países en los cuales la situación está mucho más descontrolada. Ahora, tú sí nos diría, también hay algo ahí de imprevisto. Hay países que pueden estar sufriendo mucho más que otros por mala suerte. Hay una serie de aspectos que escapan a nuestro control humano. Y por lo tanto, no todo es controlable por el ser humano. Pero sí hay una parte que es controlable, sí hay una parte que es racional. Y ahí entonces la buena política donde tiene que jugar el rol. Y cuando pase esta crisis del coronavirus, entonces vamos a tener que, por lo tanto, plantearnos nuevamente, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo queremos vivir como país? ¿Qué es lo que queremos vivir? Y ahí entonces la idea de la virtud de Tucídides, la idea de la virtud que nos da a través de Pericles, creo que es central para poder plantear eso. Así que, bueno, eso era lo que tenía preparado. Acá hay, bueno, dos formatos que pueden hacer preguntas, entonces voy a ir respondiendo las preguntas a medida que las van haciendo, que puede ser ya sea por el chat o por question and answers que están acá en Zoom. Entonces ya veo que hay algunos que han hecho algunas preguntas, voy a partir entonces, respondiendo, y los que tienen dudas, consultas, etcétera, aprovechen de ir escribiéndolo ahora para ir respondiendo a medida que van llegando. Entonces, primero que nada, hay Cristian Rubio pregunta, ¿la peste afectó por igual a los espartanos? Mira, Tucídides nos dice que donde más la peste golpeó fue en Atenas. Y que la peste afectó a también otra serie de ciudades, partiendo por Egipto, los persas, etc. Y también afectó a Esparta, pero mucho menos. Y la ciudad que fue mucho más afectada que cualquier otra fue Atenas. Se cree, Tucídides no nos da una razón, pero se cree que como era una enfermedad altamente contagiosa, mientras mayor hacinamiento había, mayor es el número de contagios que cada enfermo, que cada contagiado produce. Podríamos decir que el R, otro término tan de nuevo hoy en día, era mayor porque toda la población está concentrada en un espacio muy chico. Entonces la mortandad y el número de enfermos en Atenas fue mucho mayor que en el resto del mundo conocido para Tucídides. Después, hay alguien que me pregunta el tema de los dos cuadros, las dos pinturas que mostré. Mira, no los tengo acá anotados, pero hay uno que es del siglo XVI, que está en el Louvre, y el otro, no me acuerdo en qué museo está. Pero si van a la página de la UAI, está mi correo electrónico, me pueden mandar un mail y ahí, porque lo tengo anotado en otro lado, entonces ahí puedo responder a esa pregunta sin detalle, sin problemas. O sea, me mandan un correo y ahí les digo de dónde, quién es el autor de esas pinturas. Después, bueno, ¿cómo se explica que los atenienses ellos fueron más afectados por bueno, creo que ya respondí a eso, es porque como tenían una mucho mayor densidad debido a los refugiados que estaban en Atenas por la guerra,
entonces el contagio que se produjo fue mucho mayor debido al hacinamiento que estaba. Si la peste era vista como un castigo, Daniel Álvarez pregunta. Pregunta muy buena. Tucídides nos dice que no, en general, pero sin embargo nos dice que los habitantes de Atenas recordaban que antes de declarar la guerra, Esparta había enviado una delegación al templo de Delfos, donde estaba ah, estoy con un lapso, pero bueno, donde estaba el representante, podríamos decir, el oráculo, perdón, eso, el oráculo de Apolo, y que Apolo les dijo que si es que ellos luchaban con todo su ardor, él los iba a ayudar. Y por lo tanto, Tucídides nos dice, muchos atenienses recordaron esa profecía del dios de Delfos, y uno de las ayudas que daba Apolo y de los castigos que daba Apolo era la peste. Apolo, por lo tanto, el dios que lanza las pestes y el dios que cura las pestes. Ahora, Tucídides, él tiene muchas dudas sobre la veracidad o no de un origen sobrenatural. De hecho, como él mismo lo dice, no, esto no voy a especular sobre las causas, pero deja abierta la posibilidad de que haya sido por una causa sobrenatural. Ahora, muchos atenienses sí pensaban que era una causa sobrenatural y que era debido a que Apolo había decidido apoyar a los espartanos durante la guerra. Si se puede pensar que habrían ganado o no, Roberto Quirós pregunta. Bueno, es muy difícil hacer especulaciones. Tucídides nos dice que una de las causas fue la peste, pero que la causa principal fue el mal liderazgo ateniense. Ahora, la explicación que nos da Tucídides es multivariable, y la variable principal, insisto, es los malos dirigentes que sucedieron a Pericles. Ahora, sin la peste, Pericles no hubiese muerto más viejo, entonces, una pregunta que queda abierta. No puedo responder, habría que rehacer la historia, hacer una máquina de tiempo y evitar que la peste llegue a Atenas para responder definitivamente a eso, ¿no? Pero no sé, pero fue un factor importante. Se tienen cifras numéricas, se cree que hubo aproximadamente en Atenas, pero muy difícil establecer esto porque no sabemos exactamente cuánto era la población de Atenas. Se cree que fue entre 80.000 a 100.000 muertos. Ahora hay algunos autores que hablan hasta 200.000. El problema es que no se sabe bien cuántos habitantes tenía Atenas en el momento. Entonces, pero las estimaciones van de 80.000 hasta 200.000 muertos. Después, para ver qué más hay, ¿cuáles son los aprendizajes que nos deja Tucídides para el día de hoy? Complicada respuesta, complicada pregunta y muy complicado responder. Ahora, el principal aprendizaje, yo creo que, y que es justamente uno de los intereses de Tucídides, es insistir sobre la necesidad de que como la ciudad la hacen los hombres, entonces lo central es por lo tanto preocuparse bien de la vida política, evitar que los demagogos tomen el poder, evitar que la demagogia, que es para Tucídides el gran mal que sucede a Atenas, domine. Ahora la demagogia para Tucídides se da tanto de parte de los oligarcas como de parte de los demócratas, o sea, de los partidarios de la democracia. La demagogia, por lo tanto, es el gran mal. ¿Y qué es también otro gran mal? Poner por sobre el interés público el interés privado. Y pensar que cuando uno está sirviendo su ciudad, uno la sirve para enriquecerse y no para enriquecer y para mejorar la ciudad. Por ejemplo, el gran Alcibiades, el magnífico Alcibiades, gran figura de la Atenas después de la muerte de Pericles. ¿Cuál es el gran problema que tiene? Que, salvo en una ocasión, en todo el resto de las ocasiones siempre va a poner por delante su interés particular por el interés colectivo. Y Alcibiades era, bueno, es un personaje de los diálogos platónicos, de varios diálogos platónicos, alumno de Sócrates, pero sin embargo muestra cómo incluso los más sabios, los más inteligentes, pueden ser corrompidos cuando, en vez de poner por delante del interés colectivo, ponen su interés individual. Entonces, ¿cómo cree usted que se refleja hoy de forma tangible la crisis moral de la que habla Tucídides? Esta pregunta bien complicada de Macarena. Creo que sería principalmente la idea de que
en general hay que priorizar, podríamos decir que es la corrupción, ahora no la corrupción monetaria, pese a todo nuestro país, sobre todo comparado a los vecinos, no tiene tanta corrupción monetaria, pero la corrupción del juicio. El hecho de creer que finalmente lo que uno tiene que hacer siempre es tratar de obtener el máximo provecho individual en el momento, en vez de buscar el bien colectivo. Es por lo tanto olvidar una serie de valores virtuosos, olvidar que finalmente en este barco estamos todos juntos y que si cada uno está remando de su lado, el barco no va a llegar a ningún puerto. Y que por lo tanto la noción de un bien colectivo y la noción de una virtud colectiva pasan a ser las virtudes centrales. Ahora, eso solo se logra si es que cada uno de nosotros busca desarrollar finalmente sus capacidades como ciudadano en su máximo nivel. Cecilia Marín pregunta, ¿cuánto duró la peste? Mira, hubo 3 olas. La primera duró algunos meses, la segunda ola tuvo lugar 2 años después y la tercera la segunda ola 1 año después y la tercera 3 años después. Entonces ahí hubo varias olas de peste. En general, desde el principio de la peste hasta el final fueron 4 o 5 años. Pero en general eran periodos, hubo una primera ola, después hubo 1 año sin peste, y después hubo 1 año y medio sin peste hasta que se produjo la tercera ola. La misión ateniense, el autor Jorge Enríquez pregunta, ¿puede volver a explicar la relación entre ambición ateniense, autolimitación y efecto de la peste? Claro. Los atenienses, como quisieron ser tan poderosos y quisieron tener tantas cosas, entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasó que generaron múltiples enemigos, múltiples odios y mucho miedo en el resto de las ciudades griegas. Por lo tanto, como no supieron autolimitarse, no supieron evitar generar odios por su ambición, entonces este odio llevó a que le declararan la guerra. La declaración de guerra y las invasiones al campo en torno a Atenas llevó a que, por lo tanto, los refugiados se acumularan en la ciudad, y debido a esta acumulación de refugiados en la ciudad, la peste encontró un terreno fértil para golpear con particular dureza a la ciudad de Atenas. Entonces, ahora claro, los atenienses no podían saber, cuando conquistan, cuando hacen su imperio, no podían saber que la consecuencia iba a ser la peste. Y es un elemento trágico de la existencia humana. No podemos saber las consecuencias que van a tener nuestros actos hasta que estos actos generan estas consecuencias. Pero sin embargo, sí podemos saber que el hecho de no autolimitarse a término lleva a una serie de consecuencias negativas. María José Navente pregunta qué produjo la peste de Atenas. No sabemos bien qué fue. No sabemos si fue un virus, no sabemos si fue una bacteria. Hay muchas teorías. Un tipo de tifus, una fiebre tifoidea, una ébola, no sabemos. No hay certeza científica al respecto. ¿Piensa usted que este conocimiento debería tenerlo los líderes mundiales? Sí, por supuesto. Por supuesto. O sea, yo creo que mientras más nuestros líderes sepan sobre la gran tradición histórica y filosófica y literaria y de no solo de nuestra civilización, sino que las distintas civilizaciones, mejor va a ser el gobierno. Mientras más educados sean en el verdadero sentido del término, mejor va a ser. Después, entonces, Creta sí, Creta también fue afectada por la peste, pero menos. Magdalena Herrera dice que no hemos desarrollado el aprendizaje por la experiencia. Sí, lamentablemente creo que estoy de acuerdo con eso. Después, entonces, Tucídides, sí, Tucídides pregunta si Tucídides describe los síntomas de la peste por experiencia propia por lo que presenció. Ambas cosas. Él dice que se enfermó de la peste y que por lo tanto sufrió en él los síntomas, pero también, como estaba en Atenas en ese momento, vio los síntomas en otras personas. Había un porcentaje de la población que lograba, lo mismo que sucede con casi todas las enfermedades, no moría de la enfermedad. Y Tucídides nos dice, bueno, hay una parte de los enfermos que después de 9 días se recuperaban. Y él fue uno de los que tuvo la suerte de recuperarse y por lo tanto, por eso puede describir lo que pasó. Obtuvo la tan ansiada inmunidad.
Sobre las evidencias que dan, sí, mira, hay varios, también no solo en Tucídides habla de la peste, también hay, por ejemplo, en Euripides que habla de la peste, Aristófanes también, etc. Platón también, creo que eran las leyes que también habla de la peste y en otros textos. Entonces, hay varias explicaciones. Obviamente no tenía el conocimiento que tenemos nosotros sobre los virus y bacterias. Entonces no podemos saber, no podían saber eso, pero había desde las explicaciones naturalistas, es algo natural que se produce, hasta las divinas, un castigo divino que nos envía Apolo por esto. ¿Cómo se salvó Atenas en ese periodo? Simplemente porque Atenas, como tenía los muros suficientemente... alguien pregunta, ¿cómo se salvó Atenas en este periodo que Pericles pierde las elecciones y Esparta no accedió a una tregua? Por una razón bastante simple. Pese a todo, el poderío ateniense seguía siendo, pese a la peste, siguió siendo suficientemente fuerte como para no poder ser conquistada militarmente por Esparta. Los muros no se rompieron, la flota ateniense logró seguir existiendo, y si bien Pericles era de lejos el mejor líder, no era el único buen líder que tenía Atenas. Y también los atenienses rápidamente se dan cuenta de su error, y por eso entonces van a volver a elegir Pericles para lograr darle de nuevo fuerza y conducir de nuevo a los destinos atenienses. Sí, Egipto fue afectado también por la peste, pero de menos forma, menos fuerte que Atenas. Sí, Alondra pregunta si es que además de Tucídides hay otra gente que habla sobre la peste. Sí, sí, hay varias en la literatura griega. De hecho, por ejemplo, hay muchas de las tragedias y comedias del gran teatro griego de la época que tienen clara relación a este problema de la peste. Esto, como dije, Euripides, Aristófanes, etcétera, hablan de esto, Aristóteles también. Entonces, la peste sí es descrita por otros, pero tú sí es el que hace la descripción más precisa al respecto. Sobre Elizabeth Orellana pregunta si los liderazgos posteriores permitieron superar la siguiente oleada de peste o los problemas políticos que tenía con Esparta. Los liderazgos posteriores, en parte sí, Atenas, nos dice Tucídides, progresivamente va cayendo en una decadencia. Hubo líderes que, sin embargo, siguieron siendo líderes virtuosos. Nicías, por ejemplo, Diodoto, se podría decir Demóstenes también, y por lo tanto, si bien Atenas no tuvo una corrupción inmediata, sí fue progresivamente deteriorándose, y por lo tanto, los liderazgos siguientes permitieron que Atenas no fuera derrotada hasta el 404. Y ahí está el gran rol de Alcibiades, que fue central para la destrucción de Atenas. Pregunta Miquel si es que hubo un vandalismo en Atenas con esta crisis moral y si hubo un intento de revolución para tomarse el poder. Bueno, revolución hasta donde sabemos no hubo, pero una acción democrática, lo que sí hubo es que Pericles pierda el poder, entonces hubo un cambio de gobierno. Respecto al vandalismo, sabemos que hubo una serie de actos de todo tipo, robos, asesinatos, etcétera, muy importantes. Ahora, obviamente no existía en esa época las estadísticas que tenemos hoy en día, entonces, ¿qué tan general fue? No podemos saberlo, pero sí sabemos que fue actos muy comunes. Entonces, preguntan si Atenas y Esparta se compara a China y Estados Unidos en la actualidad. Hay efectivamente muchas personas que hacen esta comparación. Allison es el último de los autores que escribió hace 2 años, 2 años, un libro llamado La trampa de Tucídides. Ahora, personalmente, encuentro que siempre es peligroso hacer estas comparaciones. Se hizo, por ejemplo, en el siglo XIX, entre el auge de Alemania y el Reino Unido. Se hizo para comparar la Primera Guerra Mundial. Se hizo para hablar de la Guerra Fría. Se hace hoy en día en esta dimensión conflictual entre China y Estados Unidos. Pero personalmente creo que siempre hay que tener mucho cuidado con estas comparaciones históricas. Hay que tratar de aprender lo que tienen en común, pero hay que tener mucho cuidado con contra querer aplicarlas de cualquier forma. Tú sí, lo que nos da más bien son grandes ideas, grandes guías de conducta, pero no son modelos que pueden ser calcados los unos a los otros.
Eh, Efectivamente, Roberto Quirós dice que si se podría pensar que el sentido de una polis y los políticos no hacer normas, sino que más bien fomentar la virtud, sí, sí, o sea, yo creo que tú Tucídides plantea eso. Ahora, la virtud necesita la inteligencia. ¿Cuál es la gran razón de que por qué Pericles era un líder tan bueno? Porque era virtuoso e inteligente. Porque su inteligencia estaba al servicio de su virtud y su virtud está al servicio de su inteligencia. Y efectivamente, las leyes, las normas, son producto, son la consecuencia, una buena ley es la consecuencia de un político virtuoso e inteligente. Por lo tanto, lo principal es fomentar efectivamente la virtud en ese aspecto. Eh, Preguntan también, desde el punto de vista del bien común, ¿cuál podría ser un límite ético virtuoso entre lo particular y lo público en tiempos de pandemia? Uf, pregunta muy difícil de responder. Eh, Primero que nada sería, desde un punto de vista posible, yo creo, sería darse cuenta que como estamos todos en común, como todos somos parte de la misma ciudad, de la misma polis, entonces hay que estar dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para lograr el bienestar de esta polis. Hay que estar dispuesto, por lo tanto, a servir el bien común. Ahora, servir este bien común es lograr, por lo tanto, que la ciudad, una vez que pase la epidemia, logre estar de nuevo sobre sus pies, logre restablecer sus cimientos de la mejor forma. Y por ende, lo que es necesario, y volvemos al tema anterior, el tema de la virtud. El tema de la virtud que consiste en, por lo tanto, buscar el bien común entre todos y buscar cuáles son los comportamientos que, por lo tanto, reflejan y se condicionan de forma correcta lo que es el ser humano. Por eso hay otro texto, por ejemplo, dentro de Tucídides, que es el debate Mitilene, en que Diodoto insiste una y otra vez sobre que las leyes, sin embargo, hay muchas cosas que no pueden, y que es lo que no pueden, no pueden cambiar la naturaleza humana. Y por lo tanto, la inteligencia humana y la virtud humana es darse cuenta que hay una serie de aspectos que el ser humano no puede cambiar, que hacen parte de lo que es finalmente lo más profundo de sí mismo, y que por lo tanto las leyes lo que tienen que hacer es tratar de encauzar de la mejor forma esos comportamientos según las circunstancias en que se está. Y Diodoto, por ejemplo, dice, bueno, es distinto la norma que hay que aplicar para una ciudad que es sujeta del Imperio Ateniense a la que tenemos que aplicar nosotros los atenienses. ¿Por qué? Porque nuestras circunstancias son distintas. Entonces la inteligencia es saber adaptarse también a las circunstancias cambiantes. Eh, Después, Daniel del Río, una observación. Tucídides nos muestra que la falta de autolimitación ateniense es un ejemplo de que la competencia encandila, pero que no sirve, lo que sirve es la colaboración. ¿Sí? Sí, entonces, efectivamente, los afanes expansionistas efectivamente tienen ese proceso. Ponen en peligro la colaboración y, por lo tanto, al desestabilizar el mundo, generan un problema. Ahora, y esto es una cosa interesante que no toqué por falta de tiempo, pero los atenienses dicen, y no solo los atenienses, otros también en Tucídides dicen, pero sin embargo es natural del ser humano querer ambicionar más. Por lo tanto, el ser humano está tironeado por dos instintos, o por dos puntos, por dos ideas. Por un lado la ambición y por otro lado la necesidad de autolimitarse. Y la gran dificultad, y también lo que es la virtud, es saber establecer un equilibrio entre ambos. ¿Por qué? Porque como todas las ciudades tienen esta ambición, entonces la ciudad que no desarrolla su ambición también va a terminar siendo conquistada por las otras. Entonces, el buen equilibrio es central para lograr una buena política. Eh, Alguien me pregunta si es que el distanciamiento social, Tucídides nos dice que los refugiados fueron los más afectados, los más afectados por la peste, porque eran los que están más hacinados, entonces fueron los que más sufrieron. Eh, si es que hubo segregación entre los estratos socioeconómicos, no nos habla, en los estratos económicos, perdón, Tucídides no nos habla de eso, así que ahí no podemos saber. Ahora hay que tener en cuenta algo, porque pregunta acá Ricardo Echeverría, si es que las personas más perjudicadas fueron las del campo, con menores ingresos. Mucha gente del campo tenía muy buenos ingresos, eran gente que producía la oliva, por ejemplo,
y producía las viñas. Entonces, parte de los habitantes del campo no están en tan mala situación. Ahora, por ejemplo, Aristófanes, en una de sus comedias, sí describe el sufrimiento de los campesinos que cayeron en la miseria al... no me acuerdo qué comedia es de Aristófanes, que describe el sufrimiento de los campesinos que cayeron en la miseria al tener que abandonar sus posesiones y al tener que ir a Atenas abandonando sus casas, abandonando sus campos, abandonando todo eso. Entonces, efectivamente ahí podríamos decir que tal vez hay un cierto componente económico, pero eso no está en Tucídides. Hay que buscarlo en otras fuentes de la época. ¿Qué significa perder la guerra para Atenas? Bueno, significó perder el imperio y significó una progresiva decadencia ateniense que va a verse durante el periodo que culmina ya después en la dominación que sufre Atenas en manos de Macedonia. Cuando Filipo de Macedonia conquista Atenas, y ahí Atenas pierde toda libertad. La guerra, por lo tanto, no fue el fin de Atenas, pero fue un avance cada vez mayor en la genialidad ateniense y la creatividad ateniense del siglo V. Después, los tratamientos que aplicaban, es muy difícil saber qué tratamiento aplicaban. No podemos saber con certeza. ¿Por qué? Porque no tenían muy desarrollada la medicina. Tucídides nos dice que, por ejemplo, se trató de hacer qué cosa, se trató de darles agua. Se vio que el agua fresca no cambiaba los problemas que tenían las personas. Se vio que el agua fresca, los que tomaban mucha agua, los que no, los que se tiraban a los pozos, etcétera, no lograban cambiar ese punto, y por lo tanto la mayor parte de los tratamientos fueron efectivos. Lo único que era efectivo era tratar de ayudar a la persona en sus necesidades para que una vez que pasaran los días no muriera y lograra desarrollar la famosa inmunidad. Hay algunas preguntas más. Ya estamos casi en la hora, así que voy a ir bien rápido en lo que queda. Alguien pregunta cómo se puede utilizar la técnica de Pericles para levantar el país después de la peste. Más que una técnica, es el cultivo del desarrollo de una ciudadanía virtuosa. Y eso pasa, por lo tanto, también por líderes políticos, y acá es muy interesante el último discurso de Pericles, después de la peste, después de la primera ola de la peste, en la cual dice, no tiene pelos en la lengua en decir lo que pasa realmente. No tiene, dice la situación complicada en la cual está Atenas, dice los problemas que hay que enfrentarse, y establece una estrategia para ir saliendo de eso. Y dice, finalmente, estamos en una situación mucho peor que estábamos antes, pero lo que tenemos que hacer, dice, yo le voy a hablar sinceramente, los problemas que tenemos son estos, estos y estos. Salir de estos problemas va a requerir una serie de sacrificios, va a requerir una serie de problemas, y es necesario tomar tal y tal medida para poder restablecer nuestra situación. Entonces, sobre las medidas sanitarias que se tomaban, no, lamentablemente no sabemos al respecto. Tucídides no nos describe nada, y en efecto, como la medicina está recién partiendo en esta época, los conocimientos sobre esto eran muy, muy pequeños. No hay gran registro de como medidas sanitarias que se tomaran, salvo los cuidados, diríamos, hoy en día paliativos hacia los enfermos. Entonces, para ver si hay alguna otra pregunta. Vandalismo. ¿Hubo aprovechamiento, hambre, búsqueda de alimento? Pregunta Daniel Álvarez. Con el vandalismo hubo de todo. Hubo de personas que efectivamente no tenían nada que comer y que por lo tanto trataban de robar. Hubo aprovechamiento, y eso nos dice Tucídides, hubo una serie de comportamientos humanos de todo tipo. Virtuosos y viciosos, y algunos mucho más viciosos que otros. El rol de las mujeres. Mira, Cecilia Sotomayor pregunta si el rol de las mujeres en esta situación. Tucídides es un autor que refleja muy bien la misoginia de su época. La mujer no tenía ningún rol político, y de hecho la mujer apenas es nombrada acá en Tucídides. De hecho, habla en la Guerra Civil de Corcira, en que dice que perdían su rol casi natural porque se dedicaron a combatir. Entonces, no, nos dice muy poco sobre el rol de las mujeres, o nada al respecto. Entonces, ahí habría que revisar otras fuentes. En Aristófanes hay una comedia que efectivamente hay un cierto rol de las mujeres, que está La Paz, por ejemplo, en la cual ahí
Si bien no menciona, si mal no recuerdo, no menciona directamente la peste, sí tiene lugar después de la peste, entonces ahí se podrían hacer lecturas a partir de una perspectiva de género, pero en Tucídides no está eso. Eh, los atenienses, Marcela Lucy pregunta si los atenienses permanecieron en Atenas o huyeron a otras ciudades. No sabemos, o sea, perdón, sí sabemos, no pudieron huir. ¿Por qué no pudieron huir? Porque por tierra estaban rodeados por las tropas espartanas, entonces no podían salir de Atenas, y por mar hubo, los que salían finalmente eran las excursiones militares que mandaba Atenas, y de hecho lo que pasó es que gran parte de estas excursiones militares tuvieron que volver antes de cumplir sus objetivos militares porque los soldados dentro de los barcos empezaron a enfermarse. Entonces hubo expediciones militares que empezaron a sufrir también pérdidas muy grandes y regresaron a Atenas debido a eso. Angélica Cáceres dice que la conducta humana se repite efectivamente. Efectivamente se da eso. Eliseo Orellana pregunta si hay personeros políticos virtuosos e inteligentes que están liderando esta crisis a nivel nacional e internacional. Bueno, creo que acá hay algo que encuentro que son muy interesantes, que son, por ejemplo, los discursos de Merkel. Merkel, que ha presentado la situación a los alemanes como es. En eso creo que ya estaría a primer nivel. Corea del Sur ha reaccionado muy bien. Ahora no he visto ningún discurso, no he seguido el tema en Corea, así que no sé bien cómo ha estado el liderazgo a ese nivel. Ahora lo que sí vi es que los coreanos votaron masivamente por los que en elecciones parlamentarias por los que están ahora liderando el país. O sea, entonces supongo que ellos saben mucho mejor la situación de Corea que yo y que si votaron a favor de ellos quiere decir que han logrado un buen comportamiento al respecto. Eh, ¿Qué más hay? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién es el más virtuoso de Atenas? ¿En base a qué? ¿Cómo podríamos extrapolar esto en nuestra sociedad? Bueno, el más virtuoso para Tucídides era Pericles. ¿Y Pericles por qué? Porque era incorruptible. Era incorruptible y era particularmente brillante, inteligente. Lo que él buscaba era el bien común. Entonces, la virtud, por lo tanto, pasa por eso. Entonces, finalmente sería buscar un líder político que sea capaz de poner el bien común por sobre el bien individual y que además esté dotado de una gran inteligencia al respecto. ¿Qué otra cosa más? Otra pregunta. Entonces, sí, alguien sobre la crueldad en la guerra del Peloponeso. Sí, efectivamente hubo una crueldad muy grande en la guerra. Hubo, por ejemplo, Tucídides nos describe masacres de colegios, aniquilaciones, efectivamente está la destrucción de Micaleso, en la cual un pueblo entero fue destruido por mercenarios, etc. Entonces sí, ahora la peste, Tucídides por lo menos nos dice que tuvo relación directa con esto. Ahora sí hay algo que indudable, Tucídides nos dice que a medida que va avanzando la guerra, más cruel pasa a ser la guerra, porque cada bando está más desesperado porque no logra la victoria. Entonces la peste, en efecto, generó ese aumento de la crueldad en ese punto. Entonces, sí, podríamos decir que la peste ayudó en eso. Ahora, si no hubiese habido la peste, no podemos saber lo que hubiese pasado. Entonces, dar una respuesta definitiva a eso es caer en una ficción que no podemos conocer. Entonces, bueno, estamos en la hora, así que no sé si Gerardo Vidal quiere comentar algo más antes de terminar. Pero les quiero agradecer a todos ustedes por su tiempo, por sus preguntas, estuvo todo muy interesante, muchas gracias por los comentarios y espero, bueno, verlos que vengan de nuevo en la segunda parte, finalmente, de estos ciclos que está organizando la universidad. Y en la página de la universidad está mi correo electrónico, así que ahí cualquier cosa me pueden escribir y yo voy a tratar de responderles lo más rápido posible en la medida de mis capacidades y de mi tiempo. Muchas gracias a todos ustedes. Gerardo, no sé si quiere agregar algo. Parece que, parece que no. Entonces, voy a dar por terminada la reunión. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien y cuídense en estos días de pandemia. Chao a todos.